Vamos a comenzar este acto. Lógicamente no soy Francisco Prado Alberdi, pues no ha podido estar hoy con nosotros. Nos traslada el saludo y el agradecimiento por estar hoy aquí presentes. Y desde la Fundación Juan Muñiz Pico agradecer al Ayuntamiento de Mieres, agradecer a Nicolás y a todos los protagonistas que estáis aquí hoy con nosotros, a Piti, a Severino, a Anita, a Tina, a Vicentón y a otros muchos más que estáis aquí, que son los protagonistas de las huelgas 72. Y con este acto pretendemos rendir homenaje a esas huelgas, a vuestros testimonios y trasladar a la sociedad actual la importancia, ¿no? La importancia de aquella movilización. Pocas veces en la historia de Asturias y en la historia de Mieres se ha sido referencia mundial de esa manera. Todas las miradas en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en Israel, en América, todo el mundo miraba qué hacían los mineros asturianos, qué hacían los mineros de Mieres. Ya en el 2002, el equipo coordinado por Rubén Vega llevó a cabo también en Mieres y en el resto de Asturias un amplio programa del 40 aniversario con publicaciones y la producción de este DVD. Hoy hacemos este homenaje también con la colaboración de muchísimas entidades. Colaboran entidades de diferente ideología, pero entidades de la izquierda asturiana, un reflejo de la unidad de aquellas movilizaciones. Creemos que es muy importante hoy, precisamente hoy, con la situación de crisis, con los ataques al estado de bienestar, que esas entidades hayamos sido capaces de unirnos para reivindicar el valor de aquellas huelgas. Son ya 50 años de las huelgas de 1962, y cuando acudimos a los institutos con Anita, cuando acude Octavio también con el documental, cuando hablamos con los estudiantes, esas huelgas están presentes de total actualidad, porque existe una desazón, existe una desesperanza de esa gente joven, y la gente joven ve en las huelgas 62 y en el documental ve una opción de lucha, de reivindicación, de unidad, una esperanza, por lo tanto, de un camino frente a la desesperanza que desde el sistema se nos quiere imponer. Antes de seguir el acto, quisiera dar un reconocimiento también a un hecho que se produce en Mieres y que es único. Yo creo que ahora mismo la Concejalía de Memoria Histórica que existe en Mieres es la única existente en Asturias, posiblemente en España, y mucho más de un ayuntamiento de este nivel. Creo que en momentos como este, cuando se nos quiere obligar a olvidar lo que ha sucedido en este país durante la dictadura, el que existan sitios como Mieres que sigan apostando por tener una concejalía de memoria histórica y que esa concejalía además sea llevada por un joven concejal, yo creo que es una seña de futuro y algo a reivindicar. Desde la Fundación Juan Muñiz Pico estamos encantados de poder colaborar con una concejalía y esperamos poder seguir haciendo actividades aquí en Mieres. Sin más, cedo la palabra, en primer lugar, a Aníbal, al alcalde, como nuestra anfitrión. Voy a tener que acelerar el atril. No, oye, se me bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y de verdad estoy encantado de estar en este acto. Para mí es un orgullo estar aquí en la proyección del documental Hay una luz en Asturias, testigos de las huelgas del 1962. Un trabajo en el que los protagonistas son precisamente aquellos que vivieron esas movilizaciones históricas y que las hicieron posible. Ahora que se cumplen 50 años de aquellas huelgas, no está de más que recordemos a todos los que estuvieron ahí, que lo arriesgaron todo y que encendieron una chispa de esperanza en el movimiento obrero y en la lucha antifranquista. Porque en aquel momento, en plena dictadura, las huelgas obligaron al régimen a mandar a uno de los ministros de Franco a negociar con los mineros. Y no negoció con el sindicato vertical, sino con comisiones de obreros elegidos en los pozos. Las huelgas provocaron una grieta en la dictadura y marcaron un antes y un después en la lucha por la democracia y las libertades en este país. Por eso no está de más decirles a todos aquellos gracias. Gracias por no haberos rendido y gracias por ser un ejemplo para quienes llegamos después. Porque tras 5 décadas, hoy es más necesario que nunca que nos miremos en espejos como el de estas personas luchadoras. No es el momento de rendirse. Ante la crisis originada por los especuladores en el mundo, es el momento de unirnos y demostrar una vez más que el pueblo, la ciudadanía, cuando quiere, puede. Y tenemos que querer porque, como estamos viendo continuamente, están en juego muchas cosas. Muchos derechos conseguidos a base de lucha y sacrificio, a base de movilizaciones como aquellas del 62.
No quiero extenderme más, únicamente mostrar mi admiración una vez más por quienes participaron y apoyaron esas huelgas, por gente como Nicolás Sartorius, que está hoy aquí y a quien quiero dar las gracias por ello, y animaros a todos los que estéis en el acto a conocer a través de esta proyección algo más de ese histórico momento, y hacerlo además de la mejor manera posible, a través de las vivencias de sus protagonistas plasmadas en este documental hecho desde el rigor y el trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra Octavio Montserrat, codirector del documental. Buenas tardes. Un dato para empezar muy obvio. Aproximadamente o casi el 80% de los españoles actuales no habían nacido o tenían menos de 10 años en 1962. O sea que no pudieron enterarse de lo que ocurrió aquí y en el resto de España. De hecho, los demás, los que habíamos nacido, la mayoría tampoco nos enteramos. La dictadura controlaba férreamente los medios de comunicación y muy pocos, fuera de las zonas directas de los conflictos, se enteraron de aquello, ¿no? Hoy día sabemos ya mucho más de las huelgas del 62, gracias, entre otras cosas, a que desde hace ya más de 10 años, concretamente hace 10 años, con ocasión del 40 aniversario, la Fundación Juan Núñez Zapico impulsó y apoyó una investigación histórica coordinada, realizada por varios historiadores y coordinada por Rubén Vega, que se plasmó en sendas publicaciones que hoy día siguen siendo la referencia obligada de este tema, ¿no? Pero el problema es que la historia seria, profesional, bien hecha, vende poco. Y en España además se leen muy pocos libros. De ahí que la Fundación Juan Núñez Zapico también tuviera la idea de complementar de alguna manera ese trabajo histórico de investigación con la elaboración de un documental. Del que tuve el placer y la alegría de ser uno de los codirectores, con Rubén Vega fundamentalmente, y que se realizó gracias también a los aspectos técnicos aportados por la productora del Principado de programas del Principado, ¿no? El documental, que es el que vamos a ver, del que me gustaría decir 4 cosas, está claro que quizá ha tenido más espectadores ya que los libros, que la gente que ha podido ver los libros de Rubén, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, hace poco se puso por la TPA y creo que fue el programa que tuvo un mayor share, un mayor porcentaje de público viéndolo, ¿no? Más de 50.000 personas vieron el documental hace 15 o 20 días. Bien, el documental, se ha dicho ya en algún momento, se apoya fundamentalmente en los testimonios de unos 30 protagonistas de los acontecimientos. 30 protagonistas que aceptaron generosamente ser entrevistados para tal ocasión. Entre estos protagonistas, como no podía ser menos, hay gente plural, hay gente de procedencias y de militancias diversas. Hay socialistas, hay católicos, el JOC, hay algún anarquista, hay alguno del Frente de Liberación Popular, Nicolás Sartorius presente, y hay sobre todo, como tampoco podía ser menos, comunistas que fueron claves en esos momentos. No falta incluso gente, muy pocos, hay algún representante del aparato franquista y algún representante, algún miembro de lo que luego tendrá un papel importante en el sindicato vertical, ¿no? En total hicimos más de 16 horas de entrevistas y ahí nuestro trabajo consistió en organizar aquello para que quedara la hora escasa que vamos a ver, ¿no? Segunda cuestión, el documental no tiene un narrador, no tiene una voz en off, se fía totalmente, se entrega totalmente a las palabras de los testigos, ¿no? Son ellos los que tienen la palabra, nadie más habla en el documental más que los testigos, ¿no?
sus diversos testimonios. Ellos son los que cuentan la historia. Una historia, por supuesto, de luchas y de valentías, de reivindicaciones laborales e inevitablemente políticas, una historia de muchos silencios, ¿no? Curiosamente o sorprendentemente, ¿no? De muchos silencios, de muchos gestos, ¿no? Una historia, por supuesto, de mucha represión y al mismo tiempo de mucha dignidad, y sobre todo quizá una historia de solidaridad increíble, ¿no? De las mujeres muy principalmente, ¿no? También, por supuesto, de los comerciantes, de los vecinos, de estudiantes, de intelectuales, de la sociedad en general, de las poblaciones, ¿no? En general. Incluso, por supuesto, se ha dicho también a nivel internacional, ¿no? Multitud de manifestaciones en distintos lugares de Europa y del resto del mundo apoyaron a los huelguistas. Un tercer detalle que quisiera contar, y no alargarme demasiado, es que lógicamente no hay imágenes de estos acontecimientos, no se han conservado imágenes, ¿no? La dictadura no se dedicaba a grabar las asambleas, las manifestaciones, las luchas, y por tanto no hemos podido contar con eso. Hemos tenido que completar de alguna manera la imagen de los testigos que incorporamos al documental rastreando un poco imágenes del nodo. Algunas cosas se podían aprovechar para ilustrar las minas o para escuchar al increíble caudillo Franco en un discurso. Hemos aprovechado también, hemos utilizado la prensa de la época, no solo la oficial, sino también la prensa de las organizaciones. Hemos utilizado también fotografías que nos prestaron los propios testigos, grabados y cuadros de artistas, de pintores que se solidarizaron con los huelguistas, grabaciones de Radio Pirenaica, la radio Pirenaica famosa, ¿no? De la que hemos entresacado algunos discursos de la Pasionaria, de Carrillo, o la canción famosa Hay una luz en Asturias, cantada y elaborada por Chicho Sánchez Ferlosio, canción que, por cierto, también nos grabó Muberu especialmente y únicamente para este documental que escucharemos. Termino diciendo que el documental no pretende ni puede ser una historia completa de las huelgas del 62. Quizá ni siquiera diría yo que puede ser una historia neutral. Es como mucho, diríamos que es un punto de vista documental, apoyado en los testimonios, ¿no? Pero no deja de ser un punto de vista que de quienes sentimos queremos recordar, ¿no? En última instancia, de lo que aquí hablamos y lo que aquí tratamos de defender con este documental son cosas que pueden servirnos hoy día, notablemente, ¿no? Como el constatar que la libertad, que la democracia no son regalos, sino que son cuestiones que hay que luchar continuamente, constantemente, día a día. El hecho de que la política es lo importante, que la política en su sentido más noble, completo, colectivo de la actividad humana debe estar por encima de intereses económicos de los grupos de poder. La idea de que es la sociedad civil la que necesita organizarse y defenderse y luchar por sus derechos, nadie regala nada, y menos a los trabajadores. Y en última instancia, la última cuestión que nuestro punto de vista quiere dejar claro es que es necesario, tenemos una gran deuda, ¿no? Este país tiene una gran deuda de memoria y de justicia con aquellos luchadores y luchadoras por la libertad, aquellas víctimas, de los cuales estáis aquí, de la represión franquista, que merecéis esa deuda. Algunos de los que aparecen en el documental hecho hace 10 años ya no están entre nosotros, han fallecido. Sirve un poco todo esto, como decimos al principio, para recordarlos y para homenajear
debidamente, por lo menos modestamente, en la medida de nuestras posibilidades, a estas personas. Gracias. Cedo la palabra a Nicolás Santorio. Bueno, amigas y amigos, alcalde de Mieres, ante todo quiero agradecer a Comisiones Obreras, a mi sindicato, el que me haya invitado a participar en este acto dentro del marco de la Fundación Juan Núñez Zapico. Para mí, para muchos de nosotros, el inolvidable Juanín, que es como nosotros siempre lo hemos conocido. Yo he tardado mucho tiempo en saber que se llamaba Juan Núñez Zapico, para mí era Juanín, el del proceso 1001, estuvimos en la cárcel juntos y que nos dedicamos pues, a organizar comisiones obreras. Lo primero que quiero decirles es que hay personas con mucho más mérito que el mío para intervenir en este acto. Porque hace 50 años, medio siglo, yo tenía 23 años y bueno, pues hice lo que pude, que fue bien poco, aunque eso sí, el comisario Ramos, la represión de entonces no pensó lo mismo y nos metió un consejo de guerra simplemente por haber tirado unas octavillas llamando a la huelga. Y el mérito, evidentemente, de aquellas huelgas impresionantes fue de los mineros, que sentaron las bases de los cambios que España necesitaba y que llegaron años después. En mi opinión, las huelgas de Asturias, porque no fue solo una, fueron varias sucesivas, fueron importantísimas en la historia de España. Importantísimas. Primero, porque fue la primera gran movilización de los trabajadores contra la dictadura del nuevo movimiento obrero que se crea después de la guerra. Fue una movilización que no solo abarcó Asturias, sino que en solidaridad ese movimiento luego se extendió a muchos sitios de España, casi la mitad del país. Más de 300.000 trabajadores se pusieron en huelga en aquel momento. Por lo tanto, Asturias, la minería de Asturias logró tirar de otras muchas provincias, sectores industriales, y ese fue un primer gran reto a la dictadura de Franco. Contribuyó además hacia la coordinación de las fuerzas democráticas, que luego crearían las organizaciones que crearon una alternativa a la dictadura y que hasta entonces habían estado divididas, enfrentadas y sin ponerse de acuerdo nunca. Esto contribuyó a ir creando esa unidad de las fuerzas democráticas. Movilizó en solidaridad a los estudiantes, a los intelectuales, en un movimiento importantísimo en aquella época, porque a partir de entonces la dictadura perdió no solo a los futuros profesionales que salían de las universidades, se enfrentó a los intelectuales, a los artistas, a los hombres y mujeres de la ciencia. Fue un movimiento que repercutió en el conjunto de la sociedad. Y después puso a España en el mapa, porque hubo una gran solidaridad fuera de España, como me recordaba el compañero que está ahí delante mío. En Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en toda Europa y en el mundo se movilizaron en solidaridad con los trabajadores y los mineros asturianos. Yo creo que eso fue muy importante. Y además contribuyó a que la dictadura no consiguiera entrar en las comunidades europeas, que es lo que pretendía en aquellos años, y que gracias a la movilización y a la represión brutal que se hizo contra los trabajadores en aquel momento, en Europa no aceptaron a la dictadura en las comunidades europeas, cosa que sí, en cambio, Estados Unidos empujaba para que España entrara en las comunidades europeas.
Por lo tanto, contribuyó de una manera eminente a desgastar a la dictadura. Pero quizá, no lo más importante, pero lo cito también porque creo que fue una contribución de estas huelgas, es que en las huelgas de Asturias está el origen, en el fondo, de las comisiones obreras. Está el origen del nuevo movimiento obrero, de este gran sindicato que es hoy Comisiones Obreras. Comisiones Obreras que, junto a otras fuerzas, no solo las comisiones evidentemente, logró impedir en 1975 y 76 que en España la dictadura continuara bajo otras formas. Porque ahora ese periodo parece que se ha olvidado. Ahí hubo un gobierno, después de la muerte de Franco, que se llamó el gobierno de Arias Navarro y de Fraga Iribarne. ¿Os acordáis de Fraga Iribarne? Bueno, pues hubo un gobierno de Arias Navarro y Fraga Iribarne que intentó que la dictadura continuara bajo otras formas. Y Comisiones Obreras, con otras fuerzas, logró unas movilizaciones impresionantes en nuestro país que impidió que eso sucediera. Eso me lleva a una reflexión que se ha comentado hace poco aquí, y es que muchas veces se quiere olvidar, o nos quieren hacer olvidar, y se nos dice, bueno, sí, la dictadura, se luchó contra la dictadura, pero el dictador murió en la cama. Franco. Sí, el dictador murió en la cama, pero la dictadura no murió en la cama, murió en la calle, murió en la mina, murió en la fábrica, murió en las universidades. Ahí murió la dictadura, no en la cama. Por lo tanto, la libertad y la democracia no nos la ha regalado nadie. O sea, la democracia en España no ha venido porque resulta que unos líderes o reyes o presidentes del gobierno un día dijeron vamos a dar la democracia al pueblo español. No, eso es una gran mentira. La democracia fue una conquista que costó muchísimo sacrificio, muchísimas cárceles y muchísimas luchas en nuestro país. No fue un regalo, no fue una concesión, sino el resultado de muchos años de lucha y de sacrificio, uno de cuyos episodios, de los más importantes, fueron las huelgas mineras del año 62 y sucesivos. Porque eso luego nunca ha parado ya. Pero bien, esa es la parte de la historia que luego vamos a ver aquí en muchos testimonios. Pero yo querría terminar esta reflexión trayendo las huelgas del 62 ahora, haciendo una comparación, ¿no? Si me lo permiten ustedes. Han pasado 50 años. Pero ¿cuál es la lección que podemos sacar nosotros ahora de las huelgas del 62? Hombre, sin duda, no estamos en una dictadura, aunque la dictadura de los mercados existe, porque parece que son los que mandan. Estamos en una época donde todo son rebajas, donde todo son recortes, donde todo es que la crisis caiga encima de los más débiles, encima de los trabajadores, encima de las capas populares, de los pensionistas, etc. Por lo tanto, alguna similitud tenemos que sacar entre lo que hicimos entonces y lo que deberíamos hacer ahora. Porque se recortan los derechos sociales. Ahí tenemos la reforma laboral. La reforma laboral no es peligrosa. Esto saben más los sindicalistas actuales que yo. Pero yo me atrevo a decir que la reforma no es peligrosa solo porque rebaje el despido. No es lo más dañino. Lo más dañino es porque da un poder enorme a los empresarios y quita elementos y posibilidades de lucha a los sindicatos. Eso es lo peor que hay en la reforma laboral. Por eso es tan peligrosa la reforma laboral. A mí me recuerda mucho a la reforma laboral que hizo la señora Thatcher en Inglaterra para cargarse a los sindicatos, cuando la huelga minera de Gran Bretaña. Por lo tanto, ese es el aspecto más dañino que tiene esa reforma. Pero es que además están intentando limitar, mellar un estado del bienestar, el famoso estado del bienestar, estado social, la educación, la sanidad, que tanto ha costado construir en este país. Hay una especie, el otro día decía alguien con razón, hay una especie de golpe de estado contra el estado de bienestar. Y tenía razón, es decir, están intentando limitar los derechos que ha costado tanto conseguir, sobre todo en temas tan sensibles, tan importantes como la sanidad
o la educación. Y hay un cierto vaciamiento de la democracia. ¿Por qué un vaciamiento de la democracia? Porque no es normal que en un país democrático, España, Francia, Inglaterra, todos esos países de Europa, cuando los gobiernos toman medidas, lo primero que se preguntan es: ¿y cómo caerá esta medida en los mercados? ¿Qué pensarán los mercados? ¿Qué harán los mercados? Hombre, yo siempre he pensado que en una democracia los gobernantes lo que tienen que pensar es: ¿y cómo va a caer esto en los ciudadanos? Digo yo. Y no cómo va a caer esto en los mercados. Porque ¿quiénes son los mercados? ¿Quién ha elegido a los mercados? Cuando nosotros votamos, elegimos a unos gobiernos que tendrían que representarnos y velar por nuestros intereses, por nuestro bienestar. No estar mirando a ver qué dicen los poderes financieros, que son además los que han traído esta crisis. Porque ahora quieren olvidarse del origen de la crisis. Ahora ya no se habla del origen de la crisis, pero es que el origen de la crisis son el sistema financiero norteamericano, que luego se expande también en Europa. ¿Saben por qué no quieren hablar del origen de la crisis? Porque si hablamos del origen de la crisis, la culpa es de esos sistemas financieros. Si hablamos de las consecuencias, la culpa es nuestra. Por eso solo se habla de las consecuencias. Porque evidentemente no quieren hablar del origen, de dónde nació esa crisis y quién es el culpable de esa crisis. Pues bien, ahora estamos observando en estos días, en estos meses, que esta política de recortes, de austeridad, tanto en España como en Europa, no está dando resultado. Estamos entrando en Europa en recesión. Los países, en vez de crecer, decrecen. Hay ya un montón de países en Europa que están en recesión. Y la recesión lo que va a traer es más desempleo. Este año ya se están barajando en España cifras de 600, 700.000 parados nuevos. Pero ¿cómo podemos seguir así? Esto es ir al precipicio, en Europa y en España. Y por lo tanto es necesario cambiar esta situación. Hay ya movilizaciones de estudiantes, de trabajadores, la huelga general de comisiones UGT hace poco, está habiendo manifestaciones prácticamente todos los días por muchos sitios, de sanitarios, de enseñantes. Ha habido por primera vez la firma de 1000 y pico científicos españoles diciendo que es un disparate recortar los presupuestos en ciencia y en tecnología, que así no vamos a ninguna parte, no vamos a ser un país avanzado y moderno. Los científicos, los jóvenes científicos españoles están teniendo que ir al extranjero para buscar trabajo. Por lo tanto, el cerebro de los que inventan, de los que innovan, se tienen que ir fuera porque aquí no tienen posibilidades. Se está recortando en la educación. ¿Qué futuro entonces tenemos si se recorta en la educación, que es la base de una economía moderna? Y todo esto está sucediendo en nuestro país. Y evidentemente hay que reaccionar ante esto, hay que rebelarse contra esto. Y la lección que yo saco de las huelgas de Asturias es que solo se cambian las condiciones, solo se cambia la situación con la movilización social y la movilización electoral. No hay otra manera. Es decir, si no hay movilización, bueno, pues impondrán lo que les dé la gana. Por lo tanto, es fundamental que haya un cambio en la movilización social y electoral. Esta es la lección que yo aprendí de las huelgas de Asturias. Si no luchas, si no te movilizas, si no te organizas, si no plantas cara a los que están intentando recortarte tus derechos, te los recortarán cada vez más. Ellos dicen que no hay otra solución. El presidente del gobierno, ministros, dicen, es que no hay otra solución. Tenemos que recortar el déficit, tenemos que recortar la deuda porque no tenemos otra salida. Esto, amigas y amigos, no es verdad. ¿Cómo es posible que no haya otra solución cuando lo que estamos viendo es que estas medidas a lo que llevan es a menor crecimiento, más desempleo, tanto aquí como en el conjunto de Europa? El dinero existe, el dinero está. Ahora hay que ir a por él. Hay que ir a por él con impuestos. Los paraísos fiscales, cuando se dijo que se iba a ir contra los paraísos fiscales, no se ha hecho nada contra los paraísos fiscales. Y ahí está el dinero del mundo. Ahí está el dinero del mundo.
Ahora dicen que es necesario poner 50.000 millones para salvar bancos. Pero ¿cómo es posible aceptar que se pongan 50.000 millones para salvar bancos cuando se están recortando dinero en educación, en sanidad, en pensiones? Esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que se nos diga que se va a dar una amnistía fiscal a la gente que ha cometido delitos porque no paga los impuestos, porque se ha llevado el dinero fuera de España? Y ahora resulta que hay una amnistía fiscal, que como no lo quieren llamar amnistía fiscal, porque la Constitución no acepta amnistías, lo llaman regularización. Pero que en realidad es perdonarle a la gente que se ha llevado el dinero, del dinero negro, muchas veces dinero del delito, bueno, que con pagar el 10%, pues ya se han librado de todo, y además anónimo. Bueno, ¿y cómo es posible que la gente que ha cometido un delito pague el 10% y yo que pago mis impuestos tenga que pagar el 25, el 30 o el 35%? Es decir, ese es el país en el que estamos metidos y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y salir de ello. Yo termino diciéndoles que de las huelgas de Asturias yo tuve dos lecciones que no he olvidado nunca. Una, que evidentemente el que no chilla no mama, el que no se moviliza no consigue nada, y que esa es la gran lección de las huelgas de Asturias. Y otra, de una frase que yo le oía mucho a doña Socorro, la madre de mi amigo Peláez, que yo vivía en su casa y que me acogió como si yo fuera un hijo suyo. Una mujer trabajadora, hija, esposa, madre de mineros. Y nosotros ahí, en la cocina de su casa, modesta de minero, donde se oía la pirenaica, y había que tener cuidado para que no escucharan fuera que estabas escuchando la pirenaica, pues discutíamos, porque tenía un hermano socialista, tenía hijos de comunistas, otros del Felipe, y discutíamos. Discusiones políticas. Y doña Socorro nos escuchaba y decía, con acento asturiano: «Ay, fillos míos, unos por otros y la casa sin barrer». Esa fue la gran lección que yo aprendí de doña Socorro. El que quiera recoger el mensaje, que lo recoja. Porque hasta que no nos unimos, hasta que no hicimos un esfuerzo común, fue muy difícil, porque Socorro decía eso y yo le decía: sí, Socorro, tiene usted razón. Como no barramos nosotros la casa, nos van a barrer a nosotros. Y eso es lo que pasaba si no te unías unos con otros. Ahora empieza a ver la luz que se vio en Asturias con las huelgas de la minería. Ahora empieza a haber una luz aquí en España, en Andalucía, con la izquierda en el gobierno. En Francia puede haber también un avance muy importante si gana la izquierda. Qué importante sería que en Francia ganara la izquierda, apoyada por toda la izquierda. Esas son las luces que ahora se están abriendo. No las desaprovechemos. Hagámoslo también en Asturias, porque es posible que en Francia, en Andalucía, en otros sitios, por toda Europa, empiece a haber un nuevo viento hacia la izquierda, que en mi opinión sería muy bueno y nos daría mucho ánimo que pasara también por Asturias. Gracias.